En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 240, que va dirigido a los pobladores de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Y por intermedio de las redes sociales y YouTube se llega a cualquier rincón del mundo donde se encuentren paisanos de esta próspera región del río Suárez. Para el programa hemos invitado a la doctora Astrid Castellanos Correcha, quien es especialista en medicina social, para que nos hable de la Casa de la Mujer de la UPTC de Tunja, de la cual es su directora. Y en su defecto también nos charle acerca de la atención que le brinda esta Casa de la Mujer a las personas llamadas vulnerables. Que nos comente acerca de la diversidad sexual y la identidad de género, sobre la violencia contra la mujer y los hombres, desde luego, también, y se pueda hacer una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A la doctora Astrid Castellanos Correcha le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Un agradecimiento muy especial a Diálogo La Cumbre por esta invitación. Me gusta mucho esa cercanía con la población y pues es una manera de poderles llegar y aportar, que esa es la idea, aportar en el crecimiento personal y colectivo de nuestra población. No, por el contrario, doctora Astrid Castellanos Correcha, para nosotros pues es un recibimiento especial y por la disposición que usted ha tenido de su tiempo para compartir tanto saber y conocimiento que la audiencia nuestra va a encontrar en este programa 240 de Diálogo La Cumbre Televisión. Pues desde luego que le damos la bienvenida a este programa. Doctora Gracias. Astrid, nos quisiera comentar, seguramente brevemente, su extenso currículo, ¿no?, como profesional, pues que es de la medicina, doctora Astrid. Bueno, contarles que yo soy una boyacense, muy boyacense. Yo nací en Boyacá, Boyacá. O sea, soy muy Además. boyacense. Yo soy médica de profesión. Mi línea es la medicina social y soy docente desde hace 23 años, docente de la Escuela de Medicina de la UPTC, contribuyendo a la formación de estos médicos que necesita este país. Hice unos estudios que no culminé por muchas razones en género y políticas públicas. Y desde el año 2008 asumí la dirección de la Casa de la Mujer de la UPTC. Y bueno, estoy hasta el momento en esa función, más por sustracción de materia que por méritos, creo yo, porque pues es un trabajo que, como lo hemos asumido, pues ha sido bastante fuerte
pero yo creo que ha dado unos frutos muy importantes. Doctora Astrid, escuchando lo que en la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede allí en Tunja, han fundado, por darle esa denominación, la Casa de la Mujer. Nos quisiera comentar de qué trata, cuáles son las funciones de esa Casa de la Mujer adscrita a la UPTC. Claro que sí, en el año 2003, estando de rector Olmedo Vargas Hernández, un personaje conocido en nuestra región, después de la segunda Asamblea Departamental de Mujeres promovida por el Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la universidad, las mujeres propusieron que era muy importante tener un lugar en donde encontrarnos, en donde tener documentación, en donde poder hacer capacitaciones, en donde poder hablar de estos temas que, si bien es cierto, hoy no son extraños, hace 18 años sí lo eran. Entonces nos asignaron una casa de la universidad en el barrio Maldonado, en donde hemos funcionado todo este tiempo, ¿no? Pues inicialmente fue una casa en donde se desarrollaron proyectos de investigación, donde se hizo algún acercamiento con las comunidades, con mujeres trabajadoras, con las madres comunitarias, con algunas poblaciones, pero digamos, consolidado como está ahora, que es el proyecto social con perspectiva de género de nuestra universidad, atendiendo pues su responsabilidad social. Hemos ido articulando gente, voluntades, muchísimo voluntariado en un proyecto de inmersión en la sociedad que promueve básicamente la defensa de los derechos humanos de las personas, pero con perspectiva de género y enfoque diferencial, basado en algo que tal vez hoy día suena extraño, pero que es absolutamente necesario, y es la construcción de redes de afecto. Eso somos en la Casa de la Mujer, después de un trabajo de más de 14 años, con mucha gente hermosa, mucha gente maravillosa que nos ha colaborado y que hemos logrado hacer un equipo que tiene ya nombre en la región y en la ciudad, ¿no? Ahora, me imagino que a la Casa de la Mujer allí, pues el estudiantado de la UPTC, indistintamente hombres y mujeres, se acercan para buscar orientaciones en el tema pues de género, por ejemplo. Sí, pero curiosamente tenemos más influencia en la población de afuera que en la misma población estudiantil, por dos razones. Una, porque la Casa de la Mujer está fuera del campus universitario. Entonces, pues los estudiantes desarrollan el 90% de su vida en el campus universitario. Ajá. Y dos, porque pues nosotros en esta proyección social insistimos mucho en llegarle a la población, pero por supuesto los estudiantes saben que cuentan, y tenemos, digamos, dos posibilidades para estudiantes, no solo de la UPTC. Uno es el acercamiento para solucionarles y ayudarles y asesorarles en muchas problemáticas que tengan, pero también como escenario de prácticas. Entonces, para el estudiantado ha sido tal vez más importante el escenario de prácticas académicas que realmente como instancia, digamos, de asesoría para problemáticas, aunque ahora y muy de la mano de bienestar universitario, estamos haciendo pues todo ese trabajo con el estudiantado que lo necesita muchísimo, ¿no? Seguramente de todas las áreas, ¿no? De medicina, del área de psicología, del área de las sociales, que querrán conocer los proyectos que vienen desarrollando ahí en la Casa de la Mujer. Como escenario de prácticas ha sido muy importante porque pues nosotros damos una posibilidad, a raíz de nuestro trabajo, pues hemos dado una posibilidad de acercamiento a las comunidades, ¿no? En las prácticas académicas es muy difícil el acercamiento a las comunidades de manera espontánea, pero como nosotras venimos articulando un trabajo con las comunidades desde hace mucho tiempo, pues es muy fácil ofrecerle al estudiantado
esas poblaciones con las que nosotras ya tenemos un trabajo previo, ¿no? Entonces se facilita el trabajo para ellos y para la comunidad también mucho más asertivo, mucho más productivo y con menos prevención, porque las comunidades se previenen mucho con este, entre comillas, manoseo de la academia, ¿no? Eso sobre la Casa de la Mujer. Y sobre la medicina social de la cual es especialista la doctora Astrid. Además, pues sabemos que la medicina tiene tantas ramas, tantas especializaciones. ¿De qué trata la medicina social? Bueno, la medicina social es una, digamos que es una rama en la que hemos optado muchos profesionales de la salud, no solo médicos, en donde lo más importante es llegar a las problemáticas y a los determinantes sociales de la salud. Entonces, digamos que no es solamente pensar en prevenir enfermedades, en promover estilos de vida saludables, sino es llegar a las problemáticas, ¿no? En la medicina social analizamos esos determinantes sociales de la salud y de la enfermedad, como por ejemplo la pobreza, ¿sí? Como por ejemplo el contexto en que viven las personas. No es lo mismo trabajar con una comunidad que vive en Boyacá a una comunidad indígena que vive en el Bichada. ¿Ya? Todo tiene su sentido. Y para nosotros, desde la medicina social, muy alejado del concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice pues que es el estado óptimo de bienestar físico, mental, emocional, psicológico. Para nosotros, para la medicina social, es el estado óptimo de adaptación de los seres humanos al medio, al contexto donde viven, en condiciones de dignidad. Y eso es muy importante. Entonces, digamos que la medicina social le apunta no a formular vitaminas para los niños desnutridos, sino a mirar las causas de la pobreza y a poder intervenir. O sea, la desnutrición está muy ligada a la pobreza. Y pues de nada nos sirve estar formulando vitaminas si la gente no tiene la posibilidad de acceder a la alimentación básica, al saneamiento básico. La medicina social atiende el cuidado del agua, del medio ambiente, ¿cierto? Mientras que la medicina biologicista que tenemos, que es la que predomina en nuestro país y predomina en el mundo entero, es esta que atiende a la enfermedad, ¿sí? Entonces, para la gente, salud es que tengan servicios en donde les atiendan la enfermedad. Para la medicina social es que tengan la posibilidad de adaptarse al contexto donde viven, pero en las mejores condiciones, sobre todo con dignidad. Entonces, no es digna la situación de pobreza, no es digna la falta de educación, no es digna la violencia, no es digna la politiquería. Entonces, todo eso, digamos que lo atiende la medicina social. Para nosotros quienes estamos ejerciendo la medicina social, los recetarios para formular medicamentos no se utilizan. Los vademecum. Para nosotros, sí, no, o sea, además que hay una postura política, que eso es muy importante, respecto a lo que es, por ejemplo, la mercantilización de la salud y el negocio que tienen las multinacionales farmacéuticas con los medicamentos, ¿no? Entonces, para nosotros es salir de eso, ese romper con ese esquema mercantilista que para las personas un dolor de cabeza puede representar alguna enfermedad, pero la mayoría de dolores de cabeza tienen que ver con la situación emocional de la gente, y eso no se soluciona ni con acetaminofén, ni con ibuprofén, ni con ninguno de los medicamentos existentes, sino tejiendo redes de apoyo, tejiendo redes de afecto y apoyando a la gente, ¿no? Un problema emocional. Miren lo que tenemos hoy día, ¿no? Los altos índices de suicidio, los altos índices de violencia, de consumo de licores psicoactivos. Eso no se soluciona con medicamentos, eso se soluciona con posturas personales y colectivas para abordar las problemáticas de la gente. Entonces, eso lo mira la medicina social a diferencia del resto. Pues realmente, por ejemplo, en la Escuela de Medicina, somos 126 docentes, si no estoy mal,
y yo soy la única que tiene la línea de medicina social. Bueno, Para que doctora, hagamos y eso que es pública y eso que tiene énfasis en atención primaria. bueno, este es Entonces, un, para que vean y dimensionen cómo es el abordaje de la enseñanza de la medicina en Colombia. no, claro, pero hay que persistir e insistir, Por dicen supuesto. por ahí, para que se haga la extensión y el abordaje de esa conceptualización, de ese enfoque, como lo ha presentado la doctora Astrid, de la medicina social. Y para la audiencia, pues ya nos estamos dando cuenta con quién estamos tratando este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión, con la doctora Astrid Castellanos Correcha. Vamos, doctora Astrid, a hacer una primera pausa y ya continuamos desarrollando una temática que a todos nos va a quedar pues allí en nuestras mentes para reflexionar acerca de tantos temas que genera la medicina en general. Ya volvemos, no se retiren, una primera pausa en Diálogo a la Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo a la Cumbre Televisión. Seguramente que con esa experiencia de vida y profesional de la doctora Astrid, pues hay tantos temas para tratar que un programa de estos, pues el tiempo será supremamente escaso. Hay una temática que sobre todo con la pandemia, para hacerle un marco en el tiempo, que se escuchó bastante hablar de la población vulnerable en este país. Le comento, doctora Astrid, bueno, trato también de escribir a partir de enfoques de carácter pues crítico, propositivo. Hice un artículo que decía la pandemia y la población vulnerable. Y allí preguntaba, bueno, ¿y por qué a la gente la ubican, la clasifican dentro de un grupo, dentro de un gueto casi, como vulnerables? ¿Acaso no todos somos seres humanos? Todos no poseemos o debemos disfrutar de unos derechos que nos los garantice el Estado, que nos los garanticen los gobiernos, y por lo tanto se dice, ¿no?, en algún momento que todos somos iguales ante la misma sociedad, pero en la práctica parece que hay grandes diferencias. Bastante. Yo creo que la premisa fundamental es decir que todos somos iguales, pero como que unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, la discriminación, que en eso consiste, realmente el problema a nivel mundial, que ha sido además promovido por este sistema capitalista y en nuestros países latinoamericanos por el modelo neoliberal, es problema de clases, ¿no? Es de clases sociales, en donde se ubican los que tienen y los que no tienen. Y entonces ahí en ese sentido se habla de las poblaciones vulnerables y se habla de minorías, cuando por ejemplo hoy día la población pobre en Colombia ya casi que va a ser mayoría. Entonces nosotros y en lo personal yo utilizo mucho el vocablo de poblaciones en alto grado de vulnerabilidad o población que ha sido vulnerada en sus derechos, ¿no? Vulnerada en sus derechos. Sí, o sea, la gente no es vulnerable per se. Las mujeres no somos vulnerables porque somos mujeres. Somos vulneradas en nuestros derechos por ser mujeres, ¿sí? Los pobres son vulnerados en sus derechos por ser pobres. Entonces, digamos que este problema de clases, que además genera, pues Colombia está ubicado entre los 5 países más desiguales del mundo, ¿no? La inequidad social es brutal, no solamente en lo económico, sino en lo social. Entonces viene una discriminación que debería ser al contrario, ¿no? Unos poquitos nos discriminan al resto. Debería ser que los que somos muchos más discrimináramos a esos pocos, pero no sucede porque esos pocos tienen el poder, no solamente político, sino económico y social. Entonces, dentro de la doctora Astrid, dentro del trabajo que vienen desarrollando en la ubicación de la población que le han vulnerado sus derechos, ¿qué grupos específicamente han trabajado ahí en la Casa de la Mujer?
Bueno, mira, para contextualizar un poquito, comentarte que tenemos 4 líneas de trabajo grandes, ¿no? Una línea que es todo el abordaje de violencias basadas en género, en términos de prevención, educación y atención de las personas víctimas de violencia. Una segunda línea que es la atención integral a población en alto grado de vulnerabilidad. Una tercera línea que es la participación en la construcción, seguimiento y evaluación de políticas públicas, que es muy importante y es un aporte fundamental desde la Casa de la Mujer, que somos academia, y ahí es donde las universidades tienen que aportar. Y una cuarta línea que es muy fuerte también y que nace en la Casa de la Mujer desde el año 2008, cuando yo asumo la dirección, y es la atención y acompañamiento a personas con orientación sexual e identidades de género diversas, es decir, la población LGBTIQ+, que nosotros le llamamos población sexualmente diversa. Entonces, en el marco de estas líneas, pues hemos venido articulando los proyectos y demás. En la línea de atención a poblaciones en alto grado de vulnerabilidad, sucedieron varias cosas. Una, como yo soy docente de medicina, yo tenía que articular, vimos que en la Casa de la Mujer había posibilidad muchísimo de trabajar con las comunidades, entonces articulé mi trabajo docente a la Casa de la Mujer. Entonces comenzamos, desde ese entonces trabajamos con la población infantil del ICBF y anualmente les hacemos la valoración de su estado de salud, especialmente el estado nutricional, para cuando van a ingresar a los hogares comunitarios de los hogares FAMI. Ya llevamos pues al promedio anual de atención de 4.000, 4.500 niños y niñas que atienden en hogares del ICBF. Hemos trabajado con las madres comunitarias, apoyándolas en sus quehaceres, porque pues estas madres comunitarias son las mujeres que más trabajan con primera infancia, sin embargo están deslaboralizadas. Ha sido una lucha que hemos dado hombro a hombro con ellas. Hemos trabajado con adultos mayores, la población adulta mayor, realmente la atención que recibe y las políticas que se han determinado para esta población son ineficientes, ¿no? Y el adulto mayor en nuestro medio tiene muy poco valor, no debiera ser así. En países del Medio Oriente, por ejemplo, el adulto mayor es la persona reverenciada por su saber, por su experiencia. Aquí es desechada, ¿no? Aquí ya desde los 40 años la gente ni siquiera tiene una importancia laboral. Entonces, el trabajo con el adulto mayor. Hemos trabajado con población en condición de discapacidad, que es otra población olvidada del mundo, de la sociedad, del Estado, absolutamente olvidada, sobre todo en las áreas rurales. Hemos trabajado con población de áreas rurales, campesinado, indígenas. Hemos trabajado con habitantes de calle, que es otra población, digamos que por debajo del escalón de la dignidad, ¿cierto? Que tiene muchísimas problemáticas y que es un lastre para los gobiernos, pero tampoco determinan ni hacen cosas que sean productivas. Hemos trabajado con trabajadoras sexuales, ¿cierto? Reconociendo que el trabajo sexual no debería existir, pero mientras exista tenemos que defender sus derechos. Así que, bueno, y ahora últimamente, en medio de la pandemia y lo que está sucediendo en nuestro país, estamos atendiendo y estamos muy de la mano con la población migrante, que es otra población que está absolutamente abandonada. No hay una política migratoria en el país y nos hemos aliado con organizaciones como la OIM, como ACNUR, para solucionar problemáticas no solo de salud, sino problemáticas jurídicas, problemáticas sociales de esta población que además tiene unos índices grandísimos de violencia. Doctora, entonces, digamos que ese es el marco de toda la población con la que hemos trabajado. Bueno, hay un equipo de profesionales allí, de estudiantes, pues en esas líneas que vienen desarrollando y atendiendo pues desde la Casa de la Mujer. Y la cobertura supera el área de Tunja, han llegado a algunas provincias de Boyacá.
Por supuesto, digamos que la Casa de la Mujer pues tiene el mismo ámbito que tiene la universidad, inclusive a nivel de todo el país. Nosotros hemos tenido casos de todo el país. Nuestra universidad tiene ámbito nacional, es universidad de carácter nacional y pues con todas las sedes de la educación a distancia, pues ahí prácticamente en el 70% de los departamentos de Colombia tenemos ámbito. Hemos tenido casos de, por ejemplo, en la pandemia ocurrió una cosa muy curiosa y es que pues esto nos obligó a trabajar en la virtualidad. Pero la virtualidad, a pesar de ser muy difícil, nos permitió estar al tanto de las problemáticas de violencia en muchos lugares, ¿no? Nosotros nos contactaron para personas de Cúcuta, de Barranquilla, de Pasto, y nos aliamos también con redes eh, de organizaciones que atienden a las mujeres, especialmente, que son las mayores víctimas de violencia, no quiere decir que los hombres no lo sean. Entonces trabajamos en red también, entonces teníamos un caso allá en Nariño, pero nosotros lo liderábamos, pero nos hacíamos alianza con organizaciones de allá, de Nariño y de otros sitios cercanos. Entonces el ámbito es prácticamente nacional y hemos hecho alianzas también a nivel internacional. Todo ha sido un camino andado, así que surgen posibilidades y a través de la academia pues se facilitan cosas también, ¿no? No, lo que hace la universidad, ¿no? Una universidad pública con la Casa de la Mujer, atendiendo toda esta problemática que nos ha dado a conocer la doctora Astrid, ¿no? A partir de la conceptualización que comenzamos a clarificar de las personas vulnerables, por el contrario, vulneradas en sus derechos. Un nuevo capítulo que desarrollamos aquí en Diálogo La Cumbre Televisión para hacer una segunda pausa y volvemos a seguir dialogando con la doctora Astrid, que pues que me salgo aquí por algún lugar de la emoción que se siente al escucharle y saber que estos enfoques de carácter social son los que tenemos que llevarle a la opinión pública. Ya regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. El desarrollo de Diálogo La Cumbre Televisión, en este diálogo con la doctora Astrid, pues escuchamos en la entrada en su presentación que en la Casa de la Mujer también han venido trabajando el tema de la diversidad sexual, Pues es un tema un poco espinoso, digamos, sobre todo por el desconocimiento que podemos tener o tiene la población alrededor de esa temática, y entonces se estigmatiza, se generan unas discusiones que no apuntan hacia la ubicación del problema, de las causas, de sus orígenes, de la desatención que puede tener la misma sociedad, los gobiernos, los estados, frente a esta temática de la diversidad sexual. La doctora Astrid, que ha trabajado tanto este tema, que lo vienen investigando, que lo vienen implementando allí en la Casa de la Mujer, nos quisiera, pues, para la ilustración de nuestro auditorio, a donde llega este programa, la provincia de Vélez en Santander, y a todos los pueblos de la provincia de Ricaurte, en Boyacá, de qué trata y qué desarrolla la diversidad sexual.
Bueno, mira, quiero contextualizar un poquito para que pues se entienda toda esta historia. En el año 2008, cuando asumí la dirección de la Casa de la Mujer, tuve la oportunidad de dirigir un trabajo de grado de una chica de enfermería. Fue un trabajo muy bello que casi no se puede realizar en la universidad precisamente por prejuicios y por muchas cosas. El trabajo de ella titulaba eh, Caracterización de población LGBTI en Tunja respecto a sus espacios de socialización. El resultado de este trabajo nos evidenció que las personas con orientaciones sexuales no hegemónicas, digamos por ahora sí, solamente tenían como espacio de socialización los bares, no más, no tenían ningún otro sitio en donde pudieran estar sin ser molestados, ¿cierto? Entonces, como Casa de la Mujer dijimos, bueno, tenemos que hacer algo porque pues nuestro proyecto social es con perspectiva de género y género pues abarca a todos los seres humanos respecto al ejercicio social de su sexualidad. Entonces, abrimos el primer espacio que todavía existe en la Casa de la Mujer, no solamente físico, sino social y afectivo para la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Entonces, en este trabajo en donde hemos tenido que aprender muchas cosas, estudiar muchas otras, confrontar realidades absurdas, plantear una postura no solamente social y política fuerte, sino unas exigibilidades que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Entonces, se fue fortaleciendo esta línea y logramos que en el año 2015 se aprobara la política pública de diversidad sexual en Tunja, teniendo en ese entonces, a pesar de este contexto tan conservador, fuimos la cuarta ciudad en el país en tener aprobada política pública para la población LGBTI. Participamos en las marchas en Bogotá, se llamaban Orgullo Gay, después la marcha de la diversidad y bueno, ha tomado otros tintes, pero evidenciamos que en Boyacá se estaba reconociendo que esta población existe. Y desde la mirada de los derechos humanos, tenemos que comprender, y eso es lo que no ha comprendido la humanidad, que todos los seres somos iguales en derechos, todos los seres humanos somos iguales en derechos, pero somos tan distintos, inclusive de una persona a otra, ¿cierto? Y así como existe orientación religiosa, a unos les gusta ser católicos, otros cristianos, otros evangélicos, otros budistas, otros ateos, ¿sí? Así como existen orientaciones políticas, en términos aquí unas personas son muy conservadoras en términos políticos, otras muy liberales, otras muy de izquierda, muy de derecha, con todas esas acepciones que tenemos hoy día que son más confusas que reales. Existen personas que en su sexualidad, que es un ejercicio personal, pero también colectivo, porque somos seres sociales, pues ejercitan ¿qué? Un ejercicio en donde la afectividad se orienta hacia los gustos y lo que despierta en otra persona un ser que sea del mismo sexo o de sexo diferente, o de los dos, o de ninguno, como sucede con los queer, por ejemplo. Entonces, orientación sexual, la orientación sexual de un hombre que se dirige en sus emociones y en sus preferencias afectivas y eróticas hacia otro hombre, eso es la homosexualidad. Lo mismo que en las mujeres. Si una mujer ejerce su orientación es hacia la atracción no solamente emocional, sino erótica de otra mujer, entonces estamos hablando de las lesbianas. Hay personas que indistintamente tienen atracción por uno u otro género, ¿cierto? Pero existen también personas que nacieron con un sexo biológico. Lo biológico se denomina sexo, que es femenino, masculino, pero también biológicamente, y lo digo desde mi conocimiento médico,
hay personas que han tenido un sexo biológico indeterminado, ¿cierto? Que son los intersexuales, pero también tenemos personas que no se sienten identificadas con el cuerpo que les asignó biológicamente la vida, sino que se identifican, y por eso hablamos de identidad de género, con el otro esquema corporal, digámoslo así. Entonces hay mujeres que nacieron biológicamente mujeres, genitalmente mujeres, pero que sienten que su cuerpo, su mentalidad, su orientación es más del estereotipo masculino. Y lo mismo al contrario, o sea, hombres que nacieron biológicamente en un cuerpo masculino, pero que no se han sentido bien en ese cuerpo y su orientación y su identidad está con ese estereotipo del cuerpo femenino. Y estamos hablando de las personas trans, que digamos que las trans se habla más de las personas que han iniciado un tránsito hacia el sexo opuesto al sexo que han elegido. Entonces mire esa gama de posibilidades, pero lo que no hemos comprendido los seres humanos, la humanidad entera, las sociedades, es que somos únicos e irrepetibles, que tenemos derechos iguales, debería ser. La igualdad es en derechos, pero la equidad es en darle a cada persona lo que esa persona merece por su autonomía, por lo que ha elegido y por su orientación. Entonces, ese trabajo lo hemos venido haciendo y yo creo que hemos logrado unos avances muy importantes. Uno de los propósitos fundamentales de este trabajo de acompañamiento a las poblaciones sexualmente diversas era la organización. Organización que también hemos promovido a nivel comunitario, a nivel porque los seres humanos, digamos que solos, existe el ejemplo, ¿no? De que si tú tienes un dedo y te lo quieren partir, pues te lo parten si está así, pero si tienes dos es más difícil, pero si tenemos un montón, pues es mucho más difícil. Entonces, el hecho de agruparse, el hecho de organizarse, el hecho de estar juntos con unas motivaciones especiales. Entonces, por ejemplo, políticamente la gente se organiza en partidos, en movimientos, demás. Hay organizaciones sociales respecto al medio ambiente, respecto a los derechos de las poblaciones, respecto a los derechos de las comunidades, están las acciones comunales. Entonces, también esta población, sola y aislada por la sociedad, una sociedad que no entiende esta diferencia y esta diversidad, que ha sido discriminada, pero no solamente discriminada, sino violentada, ¿cierto? Vulnerada en sus derechos, pero violentada en la mayoría de espacios, pues empiécense a organizar y empecemos a organizarnos con ellos y empecemos a darles elementos para que asuman también responsablemente su propia identidad. Eso es lo que llama la gente salir del closet. Pero si no quieren salir del closet, también que hagan un trabajo por reclamar esta posibilidad de la diversidad sin que sean estigmatizados, sin que sean agredidos, porque eso es lo que ha pasado. En ese Entonces, sentido, en este doctora, momento, por ejemplo, dime. Doctora Astrid, como en esa línea de explicación que está haciendo, ¿cómo debemos relacionarnos o cómo se debe relacionar la población indistintamente, sobre todo en nuestros pueblos más pequeños, con los integrantes, ¿no? Los conformantes, los que hacen parte de esa población de diversidad sexual, para que no se sientan ellos como estigmatizados o los miremos pues por encima del rabillo del ojo? ¿Cómo relacionarnos para que nos dé una orientación a nuestro auditorio que está presto pues a recibir ese mensaje? Claro, mira, la base de todas las relaciones humanas debe ser el respeto. No es la tolerancia, sino el respeto. Entonces, yo respeto al otro, a la otra, al otro. Estoy aceptándolo con todo lo que tiene, con su orientación política, religiosa, sexual, su estatus económico, acepto a esa persona y la respeto.
¿cierto? Si los seres humanos respetáramos a los demás, no habría violencia, no habría todo lo que tenemos. Entonces, es el respeto. Ahora, hay muchísimas personas que no aparentan esa identidad y entonces uno puede tener un señor muy corbatudo, muy macho en su estereotipo fisonómico, pero ese señor tiene novio, a pesar de que tenga esposa e hijos, pero se ve y se encuentra sexualmente con muchachitos y eso es montones, pero como no se nota, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una sociedad como esta, al que supuestamente identifican como heterosexual, nunca le preguntan nada, nunca le dicen nada, nunca nada, ¿no? Pero el que de pronto tiene alguna demanda que se sale de ese estereotipo social que nos han impuesto, entonces inmediatamente a ese sí le preguntan su orientación sexual y por qué esto y por qué lo otro, y no les dejaban donar sangre y los identifican con la droga, la prostitución, cuando todos los seres humanos pueden estar en eso y no se note, ¿cierto? Entonces lo que no podemos hacer como seres humanos es juzgar, solamente tenemos que respetar. Entonces si yo respeto, y mire, uno de los argumentos de la gente muy conservadora en este país, ay, que los niños, que cómo los niños van a ver esas personas trans tan horribles y demás, y resulta que los niños no tienen esa prevención. Para los niños son personas, ¿no? Van por el mundo, pero somos los adultos los que hemos hecho y la sociedad la que ha hecho esa caracterización, esa discriminación y esa estigmatización de clasificar. Nosotros somos muy dados a clasificar en todo lado, ¿no? Los negros, los blancos, los amarillos, los pobres, los más, menos pobres, los ricos y los millonarios, los de izquierda y los de derecha, los gordos y los flacos. O sea, tenemos esa horrible costumbre de clasificar. Cuando todos los seres humanos somos iguales, ¿por qué? Porque tenemos esa dignidad que nos da el ser seres humanos. Y los seres vivos, por eso es que si no respetamos a los seres humanos, mucho menos respetamos a los animales y a la naturaleza, ¿no? Entonces, respeto, esa es la base de la convivencia, el respeto. Si yo miro con respeto a otra persona, no la voy a agredir, no la voy a discriminar. Estamos con un mensaje supremamente claro que esperamos pues que nuestra audiencia lo reciba de la mejor manera. Si de pronto tenían ciertas prevenciones con las poblaciones de diversidad sexual, pues hagamos todo el esfuerzo posible, desde la misma escuela, desde la misma familia, desde las mismas autoridades, de los mismos grupos indistintos, de esa clasificación social que no debiera existir, para que al final pues nos respetemos, ¿no? Nos respetemos entre todos y seguramente que generamos unas comunidades con muy buena convivencia para el disfrute de otras actividades que tenemos que compartir sin estigmatizar de que porque somos blancos, negros, homosexuales, heterosexuales. Ese es el mensaje claro. Doctora Astrid, la voy a invitar a que hagamos una tercera pausa en este extraordinario programa y ya volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Muchas gracias. Volvemos a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, hablando de temas de mujeres. Por allá hay hasta canciones, ¿no? Hablemos de mujeres, sí, y nos entusiasman ciertas canciones, además porque pues tienen excelentes mensajes, como otras que también pues las van discriminando en el mismo contenido, ¿no? Lo que es el arte, que debe ser precisamente para recrearnos espiritualmente. Y en estos países, lamentablemente, se habla hasta de la cultura de la violencia. Esa es una pregunta que a mí me ha cuestionado. Absurdo. Cultura de la violencia, ¿no? Anticultura. Sí, debe ser una anticultura. Cultura de la violencia. O sea, tenemos que aceptar que este es un país violento. Y está casi, doctora Astrid,
como médica, ¿no? Que está genetizada esa llamada cultura de la violencia desde tantos años atrás, la violencia partidista del 48, que nos dejó más de 200, 300 mil muertos, la última, la más reciente, con sectores que se enfrentaron utilizando las armas, y se llega a un proceso de paz que algunos lo votaron en contra, ¿no?, del proceso de paz. También eso para preguntarnos. Y a la mujer, pues, como se dice, se la han dedicado, ¿no?, a la mujer, y la violentan de diversas formas, de diversas maneras, ¿no? Violencia porque no hay trabajo, porque no hay empleo, porque no se les tiene en cuenta para los sistemas educativos, y además otra violencia física y violencia sexual, ¿no? Increíble que eso ocurra en nuestra sociedad. Ahí la doctora Astrid con su equipo y en la Casa de la Mujer, ¿cómo vienen tratando este tema de la violencia contra la mujer? Bueno, mira, nosotras, pues, de todas maneras, este trabajo tiene como fundamento las posturas y los postulados feministas, ¿no? Entendiendo y explicándole a la amable audiencia, teleaudiencia, que feminismo no es ir en contra de los hombres, que feminismo no es negar que existan también problemáticas para los hombres. El feminismo lo que reclama es la justicia para una situación que históricamente ha sido inequitativa con las mujeres. Entonces, también hay que recordar que este feminismo es una respuesta social a un contexto social, cultural y político, que es el contexto patriarcal, donde el hombre como ser asignado socialmente como predominante, tiene muchos beneficios y los ha tenido históricamente, pero a la mujer le ha tocado luchar por sus derechos, ¿no? Es increíble que en todo el mundo, o sea, esto no es solamente aquí en Colombia y en Latinoamérica, en todo el mundo a las mujeres nos ha tocado pelear por el derecho a la participación política, nos ha tocado lucharnos por la autonomía de nuestros cuerpos, la autonomía sexual y reproductiva. Nos ha tocado lucharnos inclusive por una posición en una sociedad. Entonces, como históricamente ha sido tan difícil, como ha sido tan injusto para las mujeres, el feminismo, entendido de esta manera en términos de defensa de derechos humanos, es una postura social y política en defensa de los derechos y en reclamo de la justicia y la igualdad en términos de derechos, la equidad, es decir, tanto unos como otros, los seres humanos, tenemos derecho a una vida digna, ¿cierto?, en medio de la diferencia y de la diversidad. Eso es lo que sucede allí. Entonces, en este contexto patriarcal, pues hay una actitud que se ha promovido socialmente y que se ha armado esta cultura que, estoy de acuerdo contigo, es una completa anticultura, que nos vendieron esa idea, ¿no? Es el machismo, es decir, el predominio no del hombre, sino del macho sobre las mujeres. Entonces, entendiendo y aclarando que los hombres también son víctimas de este sistema patriarcal, que es un sistema que no es poquita cosa, es un sistema social, político, económico, ha utilizado a los hombres para el ejercicio del poder y para subyugar a una población que en la actualidad es más del 50% de la población mundial, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio de poder necesariamente entraña violencia. Pues si no estamos en una línea de igualdad y de equidad en términos de derechos, pues todo el ejercicio de poder para subyugar a otra persona es violencia. Entonces tenemos una gama de violencias y además que nos han vendido, ¿no? Es que el pueblo colombiano es violento. ¿Quién dijo eso?
No, que tenemos motivos y que tenemos una serie de causas estructurales para que la violencia crezca como hierba en este terreno, ¿cierto? Agravado por factores como el consumo de licor, de psicoactivos, como la situación económica, como las discriminaciones y las inequidades socioeconómicas. Entonces, eso es un terreno propicio para que esas actitudes se sigan. Y la violencia no es que hoy amanecí violento. No, eso es un círculo de situaciones que va aumentando y que si no se tiene conciencia de los derechos, que es lo que ha pasado con las mujeres, y por eso hablamos de empoderarlas. A mí no me gusta la palabra empoderar porque eso implica ejercicio de poder y la idea no es ejercer poder, sino es apropiarse de los derechos para exigirlos. Si una mujer no sabe que está siendo violentada, cómo denuncia o cómo protesta o cómo reclama su derecho a una vida libre de violencias. Entonces, en este contexto en donde se estigmatizó el rol del macho, entonces el hombre tiene que ser rudo, tiene que ser fuerte, tiene que enérgico. ser enérgico, tiene que estar en la vida pública, tiene que estar en los escenarios, tiene que ser el productor, ¿cierto? O sea, el que dé todo para la casa, que eso ya no se da. Las sociedades no cambian a pesar de que el mundo cambia. Hoy día las mujeres aportan más económicamente en los hogares que los hombres. Sin embargo, siguen siendo subyugadas a pesar de producir. Es una cosa loca. Entonces, mire, los hombres también han sido víctimas de este sistema patriarcal que les ha impedido ejercer la ternura, paternar, que les ha impedido llorar, ¿no? No sea nena, no llore, ¿no? Ejercer muchas cosas que si se las ven a un hombre, ya, o es un débil o es un marica, así tal cual. Entonces, esa estigmatización de los roles que deben desempeñar mujeres y hombres. ¿Quién dijo que las mujeres tenemos que estar en la cocina? Los hombres son maravillosos en la cocina. ¿Y quién dijo que las mujeres no podemos estar afuera? Entonces, en todo lo que ha sucedido en la sociedad a nivel mundial, yo creo que las mujeres logramos salir al espacio público, pero no fuimos capaces de meter a los hombres en el espacio privado. ¿Sí? En términos generales, porque hay muchos hombres que son maravillosos en el hogar, pero a nosotras, entonces, claro, la liberación femenina para afuera, hoy día son más las mujeres que estudian en las universidades que los hombres. Y en los grados de capacitación y educación, hay muchas más mujeres que hombres. Sin embargo, salen a ejercer y los cargos de poder no están en manos de ellas que han asumido la educación, sino en manos de los hombres que la siguen subyugando. Pues hablamos de la violencia, en esas inequidades que comenzamos hablando de la violencia contra la mujer, pero los hombres también son violentados, digamos. Por supuesto. Desde luego. Ahí en la Casa de la Mujer, además con todo ese enfoque filosófico, conceptual, para atender esa problemática sobre la violencia, a nivel de Boyacá, ¿cuáles son? Pues si hay unas estadísticas que a veces todo se clasifica en números y se olvida realmente del contexto profundo de lo que eso significa, la violencia contra la mujer y contra el hombre. ¿Cómo se ha visualizado a nivel de Boyacá esa violencia en concreto contra la mujer? Bueno, entonces mira, el abordaje de la violencia en primer lugar tiene que ser preventivo. Tenemos que educar a los niños y a las niñas en un ambiente de igualdad, de equidad, de respeto, ¿cierto? Pero a los niños los estamos formando en un medio muy patriarcal, muy machista, y los chicos y las chicas repiten esos estereotipos, ¿cierto? Respetando profundamente, pero nuestra educación colombiana, que ha sido muy marcada por las religiones, no solamente hablo de la católica, sigue siendo medieval. Sigue siendo medieval. No es una educación que le apunte
a la autonomía del ser humano, que le apunte al respeto por los derechos, que le apunte a la armonía y a la felicidad. Dígame cuál nivel educativo se preocupa porque ese ser que está recibiendo conocimientos para utilizarlos después es feliz. Eso no le importa a la educación. A la educación le importa, yo creo que está enfocada es en capacitar gente, capacitarla, no formarla, capacitar gente para el mercado laboral y para la competencia. Eso es lo que hace la educación. Pero no es la educación, oiga, de los chicos que, ¿en dónde está el abordaje de los derechos humanos? ¿En qué nivel educativo se abordan los derechos humanos? En las maestrías, que es como la unidad, ¿no? Maestrías y doctorados que hay que pagar por estudiar. Eso debería estar desde preescolar hasta el postdoctorado, debería abordarse esa temática, ¿cierto? Y mirar para qué nos educamos. Y educarse es formar personas armónicas con una sociedad, personas que respeten los derechos humanos, que respeten la naturaleza, que respeten a los seres vivos, pero empezando por una cosa y es el respeto por uno mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? O sea, nosotras estamos trabajando en los niveles educativos, en prevención, en decir, oiga, la gente muchísimas veces no reconoce que está siendo violentada porque no sabe que le están violentando, vulnerando un derecho. Entonces es, oiga, asumimos, venga a ver, usted sabe como ser humano qué derechos tiene. Empecemos por ahí, ¿cierto? Oiga, muchachos, ustedes conocen la Constitución Política de Colombia, ahí hay unos postulados que si se aplicaran en este país sería diferente, ¿cierto? Entonces, en nivel preventivo, hacemos muchas jornadas, hacemos muchas intervenciones comunitarias, nos invitan en muchos escenarios para hablar precisamente de cómo se previene y cómo rompemos estos círculos de violencia crecientes, que la preocupación es que llegan a cosas tan brutales como los feminicidios, que además ya es con una sevicia que dice uno, no, esto ya se sale de todo contexto de dignidad. Pero también nosotras recibimos muchos casos. ¿Y cuál es la diferencia con todo el resto, pues, del entramado, las rutas de atención? Es que nosotras asumimos el caso y acompañamos a estas mujeres en todo el proceso. La cuestión de una mujer violenta, ay, denuncie, pero vaya usted, ¿no? Vaya sola. No, nosotras las acompañamos en todo el proceso psicosocial y jurídico, inclusive mucho después de que ya haya pasado la crisis, a ver cómo está, a ver si logró vincularse laboralmente o tiene algún proyecto productivo. Y actualmente nosotras estamos siendo una piedra en el zapato y por eso hemos obtenido reconocimiento social. Y es con una violencia que se agregó a todas las violencias que sufrimos y que sufren mujeres, niñas, niños, adultos mayores, hombres, la violencia institucional. Entonces, además de todas estas vulneraciones, entonces viene la institución en donde tienen que atender los casos de violencia, en donde les niegan, en donde no aplican la norma como debe ser, en donde hay un sesgo patriarcal y machista, en donde las personas que atienden funcionarios y funcionarias públicas que no captan qué es ser un funcionario, que es un servidor público, ¿cierto? Ejercen unos grados de violencia brutales sobre las personas que van a denunciar, que van a pedir ayuda, ¿no? Entonces, instancias como la policía, las comisarías de familia, que es un tema muy álgido, la fiscalía, ¡ay! Terrible, ¿sí? Esa violencia institucional nosotros la enfrentamos y reclamamos y decimos, bueno, aquí a esta persona le están vulnerando sus derechos. En la comisaría, no señora, aquí no se le atiende lo de cuota alimentaria. ¿Cómo así que no se le atiende? Eso es violencia económica y las comisarías tienen que asumir la defensa de los derechos de las personas violentadas. Entonces no se considera violencia económica que no le den la cuota alimentaria. Eso es violencia económica. Psicológica, violencia simbólica, sexual, física, económica, y ahora una que está muy de moda, que es la patrimonial. La gente tiene muy pocas cosas, pero entonces ahora
las relaciones de los seres humanos y de las parejas es tan difícil. Entonces ahora deciden ejercer en el curso lo que en otros medios sociales es ¿cómo es que se llama esto? Las capitulaciones. Entonces, Ajá. las capitulaciones en la gente de plata era que antes de casarse o antes de vivir, entonces decía, bueno, usted no se va a meter con mis cosas y tal. Ahora en el medio de la pobreza, ¿no? Entonces, lo poquito que tienen lo ponen a nombre de terceros, y aquí en Colombia el testaferrato se ha legalizado, se ha legitimado desde las altas esferas. ¿Para qué? Para que esa persona no tenga acceso a un derecho que tiene por la convivencia. Entonces, esa es la violencia patrimonial que está de moda y que está absolutamente terrible, porque generalmente, ¿qué pasa? En términos generales, obvio, hay sus excepciones, pero en términos generales, según la normatividad colombiana, la custodia de los hijos está predominantemente y prioritariamente con la mamá. Entonces, a esa mamá que le nieguen el patrimonio de su casa, el patrimonio de una propiedad, que le nieguen el derecho a una pensión, que le nieguen, pues están violentando a esa familia que son los hijos. Entonces las mujeres no cargamos solamente con el embarazo, sino la crianza, que bueno, es difícil los primeros 40 años. Así estamos, ¿sí? Entonces es muy difícil. Entonces nosotras las acompañamos en todo eso. Y cuando ellas Doctora, van de la mano de la Casa de la Mujer, se sienten respaldadas, y fuera de eso las instituciones responden de otra manera. No debiera ser así, pero así. qué extraordinario trabajo, ¿no? Con un enfoque global de atención integral a la mujer y a los hombres que también se acerquen a pedir su asesoría y acompañamiento. Y encontramos que no lo sabíamos, esa violencia institucional, la violencia patrimonial, bueno, que queda ahí en el contexto de esa amplia visión que viene manejando la Casa de la Mujer bajo la dirección de la doctora Astrid Castellanos Correcha. Pues vamos a hacer una última pausa y llegamos al final de este programa, que no lo quisiéramos terminar, pero en los tiempos son así. Ya regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, llegando a la última parte de Diálogo La Cumbre Televisión, no podíamos dejar pasar la fecha en la que aparece este programa, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y la Casa de la Mujer y la doctora Astrid seguramente ha estado en tantas marchas, en tantos eventos, en la conmemoración de esta fecha que surgió por allá en 1909, un grupo de mujeres norteamericanas del área de las fábricas textiles, protestando por sus derechos de carácter laboral, y eso hasta se convirtió en una tragedia allí. Y luego a nivel internacional pues se define el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se establece como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que en mi concepto es una redundancia, ¿no? Díganme cuál mujer no es trabajadora. Pero digamos trabajadoras en términos de lo que sucedió, el antecedente que estás aludiendo. Entonces yo creo que tiene que ser una fecha reivindicatoria de derechos, ¿no? Bueno, esto se volvió hasta comercial, los regalos, las invitaciones y demás, pero tiene que ser una fecha que nos haga recordar todas esas injusticias y todas esas discriminaciones contra las mujeres. Tenemos que luchar porque la sociedad reconozca el valor de la mujer. Una sociedad avanzada, un país desarrollado, se mide por el lugar que en la sociedad tenga la mujer, ¿no? Entonces, digamos que este 8 de marzo queremos reivindicar a todas esas mujeres que trabajan, a las mujeres que trabajan en la informalidad, las mujeres que tienen que hacer lo que sea para sacar adelante a sus hijos, ¿cierto? Inclusive el trabajo sexual. Reivindicar a las mujeres que dedican su vida al estudio, a la investigación, a la docencia, reconocer la valentía de las mujeres
que participan en la política en términos electorales y en términos de ejercer cargos de poder, las que lo hacen dignamente, las otras no las mencionamos. Pero es decir, las mujeres tenemos un lugar en esta sociedad, un lugar que la sociedad debe reconocernos, pero que nosotras tenemos que reclamar. Y reclamar es con argumentos, reclamar es con amor también. Yo creo que las mujeres y tenemos que reclamar derechos, y sobre todo con amor, pero no permitiendo que afecten nuestra dignidad. Hay muchas cosas que las mujeres aceptamos y que no pueden ser. Entonces, lo primero, mujeres, asumamos que somos seres humanos con derechos. Conozcámoslos. ¿Qué derechos tenemos? ¿Cuáles son nuestros derechos? Ejerzámoslos y promovamos ese respeto por los derechos en la familia, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos. Yo creo que si logramos cambiar la concepción y el lugar que tenemos en esta sociedad, podemos cambiar la sociedad. Somos más de la mitad de la población y somos las mamás de la otra mitad. Imagínense el valor. Eso es para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Esa es la claridad que desde luego estamos de acuerdo con la doctora Astrid. Y Diálogo La Cumbre pues le reconoce el valor de la lucha de la gran mayoría de mujeres que han estado presentes en estos desarrollos de la misma sociedad, a pesar de las dificultades, con mucha entereza y con mucha dignidad, han venido acercándose y tomados de la mano de los hombres para generar las luchas reivindicativas propias no solamente de la mujer, sino del mismo entorno social en que todos vivimos. Agradeciéndole a la doctora Astrid por la participación en este programa, vamos a terminarlo con un video de esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Doctora Astrid, de verdad, altamente agradecido por la disposición de su tiempo y la participación con tanta ilustración y contenido profundo que nos ha dejado en este programa de Diálogo La Cumbre de Televisión. Gracias a ti por la invitación, con el mayor de los gustos. No hay nada mejor para un ser humano que poner al servicio de la comunidad, de la gente, los conocimientos que tenga, y esta oportunidad me ha permitido hacer eso. Yo creo que nuestra labor tiene que ser con la sociedad, nuestra labor tiene que ser de la mano de todos los seres humanos, todos tienen un altísimo valor, y el respeto por los derechos, que es lo fundamental. Agradezco profundamente y con muchísimo gusto volveré. Ha sido una experiencia muy agradable y cuando ustedes me vuelvan a invitar, aquí estaré. No, será invitada, bueno, en diversos momentos, virtualmente y presencialmente, para estos pueblos de la provincia de Ricaurte y de Vélez en Santander. Y a todos los pobladores que nos siguen en este programa de Diálogo La Cumbre, los invitamos para un próximo programa que con todo gusto estaremos realizando. Muchas gracias, doctora Astrid, y nos vemos hasta entonces. Gracias. Hoy se celebra en todo el mundo, hace más de 100 años, el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día. No muchos saben que los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos, sino políticos y sociales. En 1910, un centenar de mujeres representantes de 17 países se reunieron en Dinamarca. Esta conferencia internacional tuvo dos motivos: rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino. Pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión: el establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres, que en un principio se pensó para el 19 de marzo. A este evento le siguió una noticia trágica, menos de una semana después. Una fábrica de Nueva York se había incendiado con 140 trabajadoras dentro.
A partir de esta tragedia, se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales norteamericanas, el principal reclamo de los sindicatos de mujeres. Pero, ¿por qué el 8 de marzo? En 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la Primera Guerra Mundial y la situación del país era desoladora. Las mujeres salieron a las calles para exigir pan y paz y se declararon en huelga. Según el calendario juliano que se usó en Rusia por esos años, este acontecimiento tuvo como fecha el 23 de enero. Sin embargo, para el calendario gregoriano que ya se utilizaba en la mayor parte de Occidente, fue un 8 de marzo. Hoy, un 8 de marzo, después de más de 100 años, las mujeres paramos. ¡Por las que están! ¡Por las que no están! ¡Por las que peligran! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! Tenemos todos los derechos adquiridos, así que estaría bueno que empiecen a respetarlos.